Hola, soy Franco Aquino, estudiante del profesorado de educación primaria del Instituto José C. Paz. Y bueno, como se notará al principio del video, esta antología está orientada a lo que es el mundo del fútbol y su perspectiva de la mirada masculina, ¿sí? Que es el caso de Canova, Miguel y Aquino Franco, y la mirada femenina, que es la mirada de Victoria Camino. Los textos seleccionados, si bien tienen un tópico conductor, que es el mundo del fútbol, ¿sí? Vamos a ver que la elección de los textos son bien variados, ¿sí? Aportando diferentes matices sobre el tema elegido. Estos textos, si bien tomando algunas de las funciones planteadas por Jacobson, cumplen en gran parte una función literaria, ¿sí? Una intencionalidad estética, también en gran parte cumple una función expresiva, ¿sí? Donde se manifiesta la subjetividad del emisor, ¿sí? Las opiniones, los sentimientos, etc. Es precisamente teniendo en cuenta el tópico elegido, que es el fútbol, donde se mezclan estas dos funciones y nos dan unas matices necesarias, y nos aportan las matices necesarias para constituir las múltiples facetas de este deporte y las miradas particulares que hay sobre el mismo, ¿sí? También el tema elegido desprende y permite análisis de múltiples elementos de la práctica del lenguaje, más precisamente diferentes tipos de textos y de géneros. Para dar un ejemplo, podemos encontrar material relacionado al fútbol para poder trabajar, por ejemplo, con los alumnos la noticia periodística, la entrevista, algunos textos de información científica, por ejemplo, no sé, aerodinámica de una pelota. Generalmente esos artículos de información científica salen, por ejemplo, cuando hay un mundial, hay una Copa América, hay algún evento deportivo relacionado con el fútbol importante. Suelen salir ese tipo de informes que están buenos porque también se puede trabajar de informe científico, ¿sí? Los textos de información científica con los alumnos a partir de un tema como por ejemplo es el fútbol, ¿sí? También los poemas, la poesía, etc. Es un tópico que está abarcado, que fue trabajado de muchas maneras, ¿sí? Abarca muchos tipos de textos diferentes, muchos géneros, y está bueno poder trabajarlo de esa manera, ¿no? Como plantean Kaufman y Rodríguez en La Escuela de los Textos, seleccionar los materiales de lectura para los alumnos en todos los niveles y modalidades de la educación es una de las tareas más arduas que el docente puede asumir en su quehacer pedagógico. Es complicado, ¿sí? Requiere una atención especial, requiere que el docente lea una cierta cantidad de textos para poder encontrar un texto que sea realmente pertinente a lo que va a trabajar, para que sea realmente útil a la hora de trabajarlo en el aula, ¿sí? con los chicos, ¿sí? Similar es a la tarea del docente o de la persona encargada de recopilar, ¿sí? Una antología literaria, ya que la selección de los textos no solo debe ser pertinente a los conjuntos de textos que se está seleccionando, sino que también debe ser pertinente a los niveles de lectura de los alumnos de lo que va dirigido. En el caso de la antología literaria, que vaya a ser trabajada en el aula, las lecturas deben permitir un análisis, un trabajo más profundo, y tiene que tener una pertenencia pedagógica, ¿sí? Y que además la antología posee exhibe un atractivo de lectura para los destinatarios. Es decir, si yo no tengo un tópico o no tengo un texto que llame la atención del receptor, ¿sí? En este caso el alumno, es poco probable que después se enganchen con la actividad. Si yo tengo un tema que es atractivo, que realmente le llama la atención, y obviamente no tiene que ser capaz un tema realmente atractivo o divertido, pero si yo busco la forma de que ese contenido, de que ese texto que yo elegí tenga un atractivo para ellos, voy a lograr que elijan esa antología o elijan ese texto que yo estoy trabajando o que yo estoy presentando, ¿sí? Si bien esta antología está orientada fundamentalmente a niños de edad escolar, no quita la posibilidad de ser leída, disfrutada y trabajada por personas de todas las edades. El tópico elegido es un tema universal, ¿sí? Porque es un deporte, y es disfrutado generalmente por todas las edades y sin importar el género, ¿sí? Lo disfrutan niños, niñas, hombres adultos, mujeres adultas, hasta personas de edad mayor. Es precisamente este punto que nos sirve como punto de interés para trabajar contra el analfabetismo, ¿sí? Tiene un valor formativo del proceso de lectura. Esto es similar a lo que plantea Blavatsky, ¿sí? En la querella de los métodos. No nos vamos a detener puntualmente en la explicación que da Blavatsky, completa, extensiva, ¿sí? Profunda sobre los métodos, ¿sí? De enseñanza de lectura.
la marcha analítica, la marcha sintética. Pero sabemos que en la creencia de los métodos Blavatsky hace un profundo análisis, ¿sí?, sobre los métodos, plantea diferentes puntos de vista y también plantea los diferentes problemas relacionados al mismo. También Melgar y Zamero proponen la lectura a través del docente, es decir, el docente lee en voz alta el cuento, ¿sí?, y los alumnos escuchan. Después se conversa con los niños, con las niñas, se va renarrando, se pregunta, se dice, bueno, qué personaje sabía, en qué tipo de escenario, en qué escena transcurre las características de la escena que va narrando el cuento, características de los personajes. Y obviamente la secuencia narrativa que se va dando se la va reformulando, se apela a la memoria de los niños, ¿sí?, se va rescatando lo que se trabajó y posteriormente se renarra nuevamente la historia colectivamente, ¿sí?, a través del docente, con la ayuda del docente, se renarra nuevamente y se arma la secuencia narrativa. Esta antología, ¿sí?, no queda solamente en una mera cuestión literaria o de elección de un tópico popular como es el fútbol, ¿sí?, sino que a partir de la relevancia e importancia que tomó en los últimos años la implementación y aplicación de la ESI, podemos ver otras facetas que presenta esta antología al presentar diversas perspectivas y de construcción de ciertos preconceptos, ¿sí?, sobre los géneros y el deporte en los cuentos. En cuanto a las actividades, nos podemos centrar en 3 textos, por ejemplo, de la antología. A modo de ejemplo, uno es Iris, la niña futbolista. No encontramos el autor, ¿sí?, así que está ubicado como de forma anónima. El poema del fútbol de Quique Wolf y La barrera de Roberto Fontana Rosa, ¿sí?, el escritor rosarino, muy bueno, que realmente gran parte de sus textos también estaban orientados al fútbol. Con los 3 textos elegidos, al igual que con los demás seleccionados de antología, se puede trabajar múltiples aspectos de la estética del lenguaje, la reflexión contextualizada de la lengua, trabajo con la ortografía, trabajo con relación a la puntuación, trabajo con sustantivos, adjetivos, verbos, sinónimos y antónimos, tiempos verbales, lectura individual, lectura a través del docente, reconocimiento del género literario, análisis de prefijos y sufijos, etc. Se puede dar un montón de trabajos y las posibilidades son variadas. Permite al docente elegir los textos que considere más pertinentes para trabajar cada aspecto o contenido, ¿sí?, de la estética del lenguaje que él desee. Puedo elegir, no sé, por ejemplo, La barrera de Fontana Rosa para trabajar, no sé, sinónimos y antónimos. Quiero trabajar sustantivos, adjetivos y verbos, también lo puedo hacer. Si quiero trabajar Iris, la niña futbolista, puedo trabajar también en gran parte, no sé, parte de la lectura individual, lectura a través del docente. Son múltiples las opciones que nos da. Más allá de eso, ¿sí?, para dar un ejemplo, estos textos nos permiten trabajar algunos aspectos que van más allá de eso. Por ejemplo, en Iris, la niña futbolista, se puede hacer un análisis y un enlace con los aspectos a trabajar con la CESI, ¿sí? Se puede construir 3 conceptos sobre la exclusividad de género en un deporte, ¿sí?, como en el caso del fútbol, que por lo general suele estar dominado por el género masculino, ¿sí?, o viceversa. Por ejemplo, puede salir el debate de cómo, por ejemplo, el hombre no suele jugar hockey, ¿sí?, por ejemplo, el hockey sobre césped, y se lo ve más como una cuestión femenina. Se puede abrir el debate de la preponderancia de un género en un deporte u otro, o si el género, por ejemplo, de una persona condiciona el acceso a un deporte. En Poema El fútbol de Quique Wolf tenemos, como bien indica su nombre, un poema sobre el fútbol, el cual nos dará pie para trabajar, por ejemplo, de un aspecto popular diferente a lo trabajado usualmente, el género literario de la poesía. Trabajar el ritmo, los versos, la rima, la longitud de las palabras, las estrofas. Se puede profundizar en aspectos sobre la puntuación, acentuación, prefijo y sufijo de palabras. Nos da también para trabajar un montón de contenidos y de aspectos de la práctica del lenguaje que está muy bueno por trabajarlo de otra manera completamente distinta, ¿sí? También, por ejemplo, tenemos en La barrera de Fontana Rosa, ¿sí?, algunos de los planteos de Kaufman sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura ya contiene palabras que se puede ayudar para partir el aprendizaje de la escritura. Por ejemplo, mamá, pelota, son palabras sencillas, ¿sí?, que pueden ayudar para poder trabajar a partir de, por ejemplo, lo que plantea Emilia Ferreiro, ¿sí?, utilizando el modelo de Ferreiro, yendo por sílabas, ¿sí? Al mismo tiempo,
se apoyan en algo que ellos conocen, ¿sí? Disfrutan, que es por ejemplo el fútbol. Ellos terminan la clase, van al recreo y van seguramente a jugar un partido de fútbol. Entonces también es algo que ellos conocen y van a disfrutar, trabajar no solamente en el aula, algo que les resulta familiar, ¿sí? También lo planteado por Kaufman y retomado por Milgard y Samero, que lo planteaba previamente, es la lectura del docente y la recomposición de la narración posterior. También esto va a permitir desprender múltiples actividades en el trabajo áulico. Desde el aspecto de la oralidad, si bien los textos tienen un lenguaje claro, ¿sí? Sencillo, aportan una diferente matiz al léxico. Como plantea Magdalena Viramontes de Ábalos, en la nueva lingüística de la enseñanza media, en el capítulo de Hacia la enseñanza de la oralidad, podemos ver diferentes formas lingüísticas en los textos que van de un lenguaje completamente coloquial a un lenguaje mucho más formal, aportando así a los alumnos nuevas gamas, ¿sí? Nueva gama de formas y palabras para robustecer no solamente su vocabulario, sino también las herramientas orales. También la práctica y la corrección en la oralidad por parte del docente le va a permitir, y obviamente el docente utilizando diferentes métodos, ¿sí? Planteados también por Viramonte en el texto, va a ayudar a los alumnos a elaborar un léxico mucho más fuerte, mucho más nutrido y fortalecer obviamente esas herramientas orales para poder formar una oralidad mucho más consistente, mucho más robusta, ¿sí?